Soy Leandro Folgar, presidente de Ceibal y de Fundación Ceibal, y quiero darles la bienvenida a este nuevo encuentro del espacio digital Fundación Ceibal. Desde la Fundación abordamos a través de este ciclo de webinars diferentes temáticas relevantes para la educación, convocando a investigadores, referentes, hacedores de política pública y a la comunidad educativa en general a intercambiar y reflexionar sobre la construcción de ecosistemas educativos resilientes en Uruguay y la región, a partir de los aprendizajes generados durante la pandemia y de los obstáculos y desafíos que tenemos hacia adelante. En esta oportunidad contaremos con la participación como especialista invitado de Fernando Reimers, profesor y director de la Iniciativa Global de Innovación Educativa de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Fernando nos traerá su visión sobre los principales aprendizajes que generó la pandemia de COVID-19, así como las innovaciones implementadas para mantener la continuidad de los aprendizajes. También va a reflexionar sobre los desafíos a futuro que tiene Centro Ceibal en el marco de sus 15 años. Espero que puedan disfrutar del encuentro y de la propuesta del espacio digital y que se propicie un diálogo y un intercambio para la construcción de ecosistemas educativos resilientes. Muchas gracias. Seguimos conectando a través del espacio digital de Fundación Ceibal. Hoy hablaremos sobre los aprendizajes del sistema educativo durante la pandemia. ¡Ay! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron esas vacaciones? ¡Ay! ¡Qué grandes que están! ¡Están enormes! ¡Preciosura de mi vida! ¿Cómo es aprender en la actualidad con todos los avances que hay para comunicarnos? Me bajé una app de la hidrografía del río Uruguay. Fantástico la tecnología, cómo va uniendo todos los mundos. Yo sigo un profe de geografía en TikTok que la gasta. Él, mirá. ¿Qué pasaría si de repente la Tierra dejase de girar? Y yo tengo un videojuego que me enseñó todo sobre la Edad Media. Y yo aprendí a sacar fotos con el temporizador del celular. Ponés 3, 2, 1 y tácate, sin manos. Ya voy a agarrar la mano esto. Pónganse que yo lo pongo. Ahí. Está buenísimo esto. ¿Se podrá usar en video también? Ahí. 3 segundos, vengan, vengan, vengan. No vino nadie. Papá, sos del Paleolítico. Antes no teníamos internet. ¿No había wifi? Guay. Si se corta internet me voy a virar a lo de la tía. No. Pasa que el modem es del año de ñaupa. ¿El qué? El modem. Ñaupa es una voz quechua que significa viejo o antiguo. Viejo. Tipo Facebook. Facebook. A mí me encanta Facebook. Le pongo like a todas mis amigas de crochet. Yo me conecto mucho con maestras de otros lados. Hay maestras que están en Nicaragua, maestras que están en Venezuela, hay una persona que está en Brasil, y yo le digo, vos sé, como no hay fronteras. La tecnología también nos acerca. Sea cual sea el medio, lo importante es hacernos buenas preguntas. ¿Cómo estás? Quiero saber cómo estás. Ya lo puse en las redes. No, Delfina, sticker no, comentame algo, quiero saber cómo te sentís. Hija, Delfina, ¿cómo estás? O diría Jaime. ¿Cómo te va? Me voy a vivir a lo de la tía. Ahí. 3 segundos, vengan, vengan, vengan. La comunicación entre estudiantes, docentes y familia sigue siendo fundamental para seguir aprendiendo en comunidad. Nos vemos en el próximo espacio digital de Fundación Ceibal. Es un gusto estar con ustedes. La pandemia, en primer lugar, hay que decirlo, representa la mayor calamidad en la historia de la educación pública. Desde que existe la educación pública, en buena manera, porque no teníamos sistemas educativos capaces de ser resilientes a una pandemia. Pero yo no creo que esa es la única pregunta que hay que hacerse en relación a la pandemia. La pregunta que debemos hacernos es, ¿y por qué fue tan importante la educación durante la pandemia? Y yo creo que eso habla del logro, del reconocimiento del derecho a la educación como un derecho universal
que es un logro de los últimos 50 años. También son buenas noticias que a pesar de la calamidad, que a pesar de las dificultades, hubo muchísima innovación durante la pandemia. Y yo he estado estudiando durante los últimos 2 años muchas de estas innovaciones y no hay duda de que hay un dividendo de innovación del que es importante aprender. ¿Por qué es importante aprender? Porque la pandemia representó en cierta manera una suspensión de las reglas de operación normales del sistema educativo y como tal una oportunidad de ensayar cosas que normalmente no se pueden ensayar. Y es muy importante darnos el tiempo de decir, bueno, ¿y qué aprendimos? ¿Qué aprendimos de ese momento raro, como un eclipse solar, más raro que un eclipse solar, de hecho? Yo creo que hay una serie de cosas que aprendimos y hay una serie de dividendos. Lo primero que aprendimos es el enorme poder de la tecnología para permitir formas nuevas de organización y de colaboración que generaron formas novedosas de enseñar. Es decir, no hay duda de que la pandemia colocó a muchos profesores en el centro del proceso de innovación, pero no profesores aislados, profesores articulados con sus colegas en sus propios centros y en otros centros gracias a las posibilidades de comunicación que les permitía la pandemia. Las formas de organización también significaron en buena medida el romper los silos tradicionales a través de los cuales fluye la información en las organizaciones educativas, donde el modelo tradicional de comunicación dentro de un mismo ministerio es la información que va dentro de un silo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y solamente cruza los silos en los niveles superiores. Y en la pandemia, por supuesto, aquello no funcionaba porque era una situación de crisis y había que inventar en tiempo real, y eso significó la ruptura de esos silos y que se comunicaran todo el mundo. Por primera vez, los profesores experimentaron lo que fue estar en comunicación con sus colegas, no solamente en otras escuelas en sus países, muchas veces en escuelas en otros países. Y yo creo que de ahí salieron cosas muy buenas de esa comunicación. Creo además que hay dividendos que la pandemia generó, no necesariamente en relación a la tecnología, pero en relación a ideas fuerza que van a estar con nosotros y que van a animar los procesos de mejoramiento educativo en los años venideros. El primero, la pandemia nos recordó que nadie aprende cuando tiene miedo, que cuando uno educa, tiene que educar a la persona completa, tiene que educar de forma integralmente. Y esta idea de la importancia de la educación integral, conocida obviamente desde antes de la pandemia, era una idea en cierta manera que tenía competencia con la noción de si lo que deben hacer los sistemas educativos es enfocarse en las competencias básicas o en esta visión más ampliada de desarrollar cognitiva y social emocionalmente. Bueno, yo creo que nos queda claro que educar bien es educar integralmente. Y sobre todo en este momento donde con casi 500 millones de personas que se han infectado en el mundo como resultado de la pandemia, donde esta infección significaba ni más ni menos que la posibilidad de perder la vida, el trauma psicológico que ha experimentado una de cada 8 personas en el mundo es algo que hemos recién empezado a dimensionar, a preguntarnos no si pudieron aprender, en qué condiciones están de aprender o de enseñar hacia adelante. Entonces yo creo que este énfasis en atender de forma integral a los estudiantes va a estar con nosotros por un tiempo y eso es bueno. Creo que por supuesto la pandemia nos enseñó lo poderosas que son las tecnologías, primero para comunicarnos los adultos y por supuesto además para enseñar. Y la pandemia representó una experiencia de inmersión en tener que utilizar tecnologías. Por supuesto, en muchos contextos esta no fue una inmersión ideal, esto fue un resultado de improvisación más que resultado de una planificación bien hecha con los apoyos adecuados, pero nos permitió a todos aprender en un tiempo muy corto, en un tiempo real, en muchos casos en una formación profesional completamente inserta en lo que teníamos que hacer. Por un lado, el poder de estas herramientas, también las limitaciones de estas herramientas y sobre todo las limitaciones en nuestras propias capacidades para utilizarlas bien. Y yo creo que esto crea un terreno muy propicio, no tengo duda de que en adelante el asegurar que los sistemas educativos se convierten todos en sistemas híbridos, con lo cual quiero decir que todos buscamos la manera de expandir, de potenciar el funcionamiento de la escuela haciendo una utilización apropiada de tecnologías. Y eso requiere tanto desarrollar la capacidad de, primero, por supuesto, construir infraestructura tecnológica y sobre todo desarrollar las capacidades tanto de los docentes, de los administradores y de los estudiantes de enseñar y aprender de forma telemática. Creo que entre otras de los dividendos de la pandemia está el haber redescubierto el poder de la comunicación entre los hogares, entre las familias y las escuelas. Tampoco es una idea nueva, pero que indudablemente en donde hubo esa comunicación los estudiantes sufrieron menos el impacto educativo de la pandemia que donde la comunicación no fue buena.
Creo que otro de los dividendos en muchos sitios probablemente sea un mayor aprecio de parte de la sociedad por la función de la escuela. Creo que nos queda ahora todo mucho más claro que donde la escuela no funciona, nada funciona bien. El redescubrir la importancia de la colaboración y el redescubrir que hay formas de gestión que promueven, que invitan a la colaboración y que hay otras que la inhiben. Y finalmente, el redescubrir el poder de las alianzas entre instituciones. Yo creo que nos hemos dado cuenta que la escuela como unidad es una unidad demasiado pequeña, una escala demasiado chica para resolver, ni que hablar, los desafíos de una pandemia, pero los desafíos del siglo XXI. Y lo que nos dimos cuenta es cómo la tecnología nos permite aumentar la capacidad de las escuelas, integrándolas en redes, potenciando esas redes, integrando a otras instituciones que apoyen esas redes. Yo creo que estas son algunas de las cosas buenas que aprendimos de la pandemia. Hola, muy pero muy buenas tardes a quienes nos están acompañando en este espacio digital de Fundación Ceibal. Mi nombre es Manuela da Silveira y es un placer ser parte de este espacio por segundo año consecutivo y aportar el humor para introducirnos en la reflexión de un modo extendido. Es un placer escuchar a Fernando Reimers, que ya está compartiendo su mirada y toda su experiencia con nosotros. Interrumpimos la transmisión para, por un tema de agenda, aprovechar a Fernando. Le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, es un gusto saludarte, Fernando. Igualmente, Manuela, qué gusto estar contigo y con Florencia hoy en la tarde. Buenísimo. Vamos a hacerte una pregunta porque tenemos así también una interacción y en el chat van escribiendo y sumando también sus aportes, siguiendo el hashtag Espacio Digital FC. La primera pregunta que vamos a hacerte, Fernando, es, en este escenario post-pandémico, ¿qué lecciones aprendidas considera que son imprescindibles para capitalizar así la inmersión tecnológica que se ha vivido? Mira, yo creo que la primera, la enorme capacidad que tienen los profesores y los alumnos de aprender de forma más o menos rápida a hacer las cosas de otra manera. No de forma perfecta, pero con un enfoque de ir aprendiendo sobre la marcha, de aprender haciendo. Yo creo que durante la pandemia hemos tenido la mayor inmersión global en utilización de tecnología por necesidad. Por supuesto, no hecha de la forma más planificada, de la forma más apoyada, en muchos casos en un contexto de improvisación, pero la verdad es que si hubiéramos aspirado a hacer las cosas de la manera que nos hubiera gustado, a lo mejor nos hubiese tomado 10, 15 años lograr una inversión parecida. Y yo creo que nos debe dar una gran confianza, una gran esperanza el saber que como seres humanos tenemos una gran resiliencia y una gran capacidad de adaptarnos, como acabamos de hacerlo al hecho de que yo me equivoqué en el horario en el que tenía que estar aquí presente y en tema de un minuto lo resolvimos. Creo que esa es una. Lo segundo, yo creo que una lección muy importante es el enorme poder que hay en las redes de colaboración de profesores, no solo dentro de la misma escuela, el mismo país, entre países, facilitadas por la tecnología. Creo que el descubrimiento de la tecnología como una herramienta para apoyar la inteligencia colectiva es una cosa enormemente poderosa y que deberíamos extenderla a los estudiantes. Creo que de aquí en el futuro todos deberíamos plantearnos que así se aprende en comunidad con otros. Nuestro esquema de quién es la comunidad con la que aprendemos debería aumentarse exponencialmente para ir a gente con la que podemos comunicarnos de forma digital. El presente es en red, me quedo con eso de la inteligencia colectiva, ¿no? Cuando estamos también pensando y reflexionando en red, juntas y juntos, surgen ideas nuevas y mejores. Bueno, parte de esta adaptabilidad, que es una habilidad que acabamos de ver en el equipo interno, surge del equipo de Fundación Ceibal, a quien le aprovecho para mandarle un beso, es un placer trabajar con ellas, y de la persona que va a presentar a continuación, la directora de la Fundación Ceibal, Florencia Ripani. Le doy la bienvenida. ¿Cómo está, Florencia? Muchas gracias, un placer. Ser parte. Muchas gracias por estar en este espacio con nosotros y muchas gracias a Fernando también por su tiempo. Bueno, Fernando, para terminar un poco con esta presentación en vivo, te tenemos en dos modalidades, grabado y en vivo. Así que, bueno, justamente gracias a las tecnologías vamos a poder tenerte más tiempo. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros recientemente realizamos desde la Fundación la consulta de alto nivel en América Latina para el informe GEM 2023 de la UNESCO, el informe de seguimiento global de la educación en el mundo, que va a ser sobre tecnología y educación. Elaboramos un documento, el desafío de la sustentabilidad en América Latina, sobre educación y tecnología, en el cual hicimos un análisis conceptual
de las percepciones de todos los hacedores de políticas públicas de la región sobre tecnología y educación con perspectivas de desarrollo. Y allí aparecen distintas dimensiones de interés que tienen que ver con los desafíos de la desigualdad, cómo llegar a poblaciones rurales, siempre pensando la tecnología como un medio para llevar a cabo las tareas de enseñanza y aprendizaje. Pero sí señalábamos allí en esta publicación que hay como un área de vacancia, quizá en la reflexión también, y en los temas estratégicos de política pública, que tiene que ver con integrar a la tecnología como una herramienta de cambio, como una herramienta que permita a estudiantes y a la humanidad cambiar el mundo. ¿Cómo ves, teniendo en cuenta tu enorme experiencia en educación global, qué importancia debería asignarse a este tema en la agenda educativa? Sí, sin duda nuestra posibilidad de abordar los desafíos de desarrollo sustentable va a estar basada en poder utilizar la ciencia y la técnica y la tecnología. Por dar un ejemplo, en materia de cambio climático, sabemos que lo que tenemos que hacer es desarrollar las capacidades de los estudiantes de, por una parte, adaptarse a la realidad innegable del cambio climático. En segundo lugar, desarrollar las capacidades de mitigar el impacto del cambio climático y luego, en lo posible, revertirlo. Y esto requiere de tecnologías diversas, no solamente tecnologías de la información. Por ejemplo, una de las cosas más interesantes para revertir el impacto del cambio climático es colocar nanopartículas en la atmósfera que permitan reflejar algún tipo de radiación para que ésta no tenga un impacto muy fuerte. Y esto hay que aprenderlo en la escuela, ¿en dónde? Pues yo me imagino que debería uno pensar en cursos no solamente de ciencia, sino de ingeniería, de tecnología, donde los estudiantes aprendiesen cómo utilizar diversas tecnologías para resolver problemas, sean de cambio climático o sean de otro tipo. Lo mismo en las capacidades de adaptación, ¿verdad? De mitigar el impacto del cambio, que pueden significar construir de otras maneras, y eso requiere desarrollar las capacidades para entender, a ver, qué tipo de vivienda y dónde tiene que estar construida una vivienda para que el impacto de las subidas de las aguas sea menor en las poblaciones que viven allí. Así que yo sí creo que la educación debe tener un énfasis mayor en desarrollar la capacidad de hacer basado en ciencia, que es la tecnología al fin y al cabo, para resolver problemas de toda índole. Y por supuesto eso incluye, pero no se limita exclusivamente a las tecnologías de la información. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por tu participación, tanto por el tiempo que destinaste a compartir tus ideas con nosotros para poder desarrollar esta grabación que estamos presentando, y también por tu participación en vivo. Nos están siguiendo de 17 países de la región y del mundo, cientos de personas, así que bueno, van a seguir ellos adelante con la grabación para poder compartir tus ideas. Te despedimos en este segmento en vivo, te agradecemos y volvemos ahora con la transmisión grabada. Adelante. Al contrario, muchísimas gracias, ha sido un gusto estar con ustedes y lamento no poder estar más tiempo. Adiós, Manuela, Florencia. Adiós, un placer, Adiós. Gracias. En la primera ola de estudios que hicimos, haciendo estudios de caso de innovaciones que se generaron para asegurar continuidad educativa en los primeros 6 meses de la pandemia, produjimos 45 estudios de casos. Y muchos de estos estudios de casos están centrados en los grupos de mayor vulnerabilidad. Y es muy interesante, una observación que uno concluye viendo estos casos es, en primer lugar, que a veces hay mucha innovación en lugares donde hay muchas carencias. Esto puede ser paradójico. Una fundación que trabaja con niños muy pobres en Mumbai, en la India. Y es una fundación cuya tarea es enseñarle a estos niños a aprender inglés, porque el aprender inglés les da posibilidades laborales que no tendrían y desarrollar lo que se llaman capacidades para la vida, ¿no? Y esta fundación, durante la pandemia, lo que hizo fue convertir su currículum en un currículum que entregaban con WhatsApp, que esto es uno de los aprendizajes de la pandemia. WhatsApp es la herramienta que tiene mayor penetración en el mundo, porque la gente puede tener acceso a WhatsApp, inclusive si no tiene acceso a un plan de datos, ¿no? Y entonces esta organización desarrolló un plan para seguir enseñando inglés a estos niños y estas capacidades para la vida de esa manera. Igualmente, en Chile hay una organización que se llama El Hogar de Cristo, que tiene un programa para trabajar con niños de la calle, con niños que básicamente han sido abusados por su familia y por esa razón han dejado sus casas. Y esta organización trabaja con ellos desarrollándoles también un currículum para la vida. Cuando ocurre la pandemia, pero al día siguiente ocurre esta pandemia, esta institución
dice, nosotros no podemos desaparecer de la vida de estos niños, porque somos los únicos adultos en quienes ellos tienen confianza. Y de hecho, una de las cosas importantes es restablecer esa confianza en los adultos que tienen estos niños. Y de nuevo, utilizaron una combinación de colocar a su equipo de psicólogos y trabajadores sociales en comunicación por WhatsApp con estos niños, en donde se chequeaban todas las mañanas y lo primero que hacían era chequear con cada niño, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? ¿En qué circunstancias estás? Etcétera. Y prestar mucha atención a quien no contestaba. Esto puede parecer una cosa muy sencilla, lo es, pero yo le hago una pregunta a quienes nos escuchan. ¿Cuántos salones de clase conocen ustedes o cuántas escuelas donde la jornada escolar se inicia con que el grupo de estudiantes tengan un adulto que les pregunte cómo estás, cómo te está yendo, cómo te va en la vida? Entonces, esta innovación, que en el fondo es una innovación pedagógica, que reconoce que primero hay que atender al bienestar emocional del niño para que pueda aprender, en verdad no descansa ni con banda ancha de internet, ni con que los niños tengan dispositivos muy complicados, sino el corazón de la innovación está en dos cosas. Primero, en el compromiso de servir a estos niños muy vulnerables, y segundo, en un claro sentido pedagógico. Y la tecnología sigue al sentido pedagógico. Y yo me pregunto si una de las razones por las que tantos esfuerzos en tecnología no han dado los frutos que se esperaban es porque les ha faltado sentido pedagógico. Es porque han sido a veces un prurito de utilizar tecnología por utilizar tecnología, como si la tecnología fuera ella misma un sentido en sí mismo, en vez de ser una herramienta para alcanzar un sentido pedagógico o un sentido social, un sentido más amplio. Bueno, pero así como esos dos ejemplos, le puedo dar un tercero. La red Enseña para Todos, de la cual forma parte Enseña por Uruguay, por ser una red que está integrada, en donde los participantes en esta red, esta es una red que incorpora a recién egresados universitarios a trabajar un par de años en escuelas de alta vulnerabilidad. O sea, eso es lo único que hacen, trabajar en escuelas de alta vulnerabilidad. Y estos jóvenes están todos integrados en esta red, reciben información de lo que está ocurriendo en los 70 países donde esta red funciona. Una de las cosas muy interesantes que está reseñada en esos 45 estudios de casos fue cómo la identificación rápida de buenas prácticas en un contexto y la circulación de esta información en esta red transnacional inspiró un proceso de innovación de una velocidad extraordinaria. Entonces, por ejemplo, cuando el gobierno de Nigeria, que fue uno de los primeros en cerrar las escuelas, cerró las escuelas, los jóvenes en esta red, en Enseña por Nigeria, pues empezaron a utilizar sus teléfonos para grabar unas microclases que circulaban también a través de WhatsApp. Y esto lo escucharon los restos de los jóvenes que trabajan en la red. Y cuando el gobierno de Chile también decidió cerrar las escuelas, dos jóvenes de Enseña por Chile, inspirados por lo que habían leído, que habían hecho los jóvenes en Nigeria, pues repitieron lo mismo y les salió muy bien. Hicieron unas clases muy amenas que todos los niños en esta comunidad vulnerable no solamente se interesaron en las clases, sus padres se interesaron. Y el alcalde tuvo una gran curiosidad por esto y compartió esta innovación con una red de 200 alcaldes en comunidades también vulnerables. Y entonces de ahí salió una alianza entre esta red que destinó a 50 personas a producir esta programación y 200 emisoras radiales que funcionaban en estas 200 comunidades apoyadas por los alcaldes. Bueno, esta idea se extendió también a Colombia y entonces Enseña por Colombia movilizó a 500 miembros de su red a producir una versión por el estilo de todo el currículum de primaria y secundaria. Entonces, ¿dónde está aquí estos tres ejemplos de innovaciones que utilizaron tecnología para asegurar continuidad educativa durante la pandemia? Se caracterizan por tecnología de punta, de ninguna manera. La característica fundamental para que eso ocurriera es que estas eran organizaciones cuya misión era asegurar que los más pobres reciban una educación. Y por supuesto, al ser eso parte de la misión, pues eso es lo que hicieron. Se preguntaron el día que el gobierno dijo vamos a cerrar las escuelas, ¿qué va a pasar con nuestros niños, con nuestros alumnos? Y lo segundo, todas se iniciaron con un propósito claro educativo y buscaron las herramientas tecnológicas a las que tenían acceso tanto ellos como sus estudiantes para lograr servir esos propósitos pedagógicos. Yo creo que hay dos tipos de barreras. Sin duda alguna hay una barrera que es disponibilidad de infraestructura tecnológica, acceso a dispositivos, acceso a conectividad,
planes accesibles de conectividad, digamos. Sin eso es imposible el lograr utilizar tecnología. En ese sentido, creo que la innovación que hizo Plan Ceibal durante la pandemia fue muy buena, precisamente en esas áreas, en asegurar la conectividad, los dispositivos para los niños, etcétera, lo cual hicieron también algunos otros países, ¿no? Pero la segunda característica es organizacional y de gestión, de liderazgo, no es de tecnología. Una de las enormes barreras en muchos países fue la mala coordinación entre sectores gubernamentales, en particular entre salud y educación. En los países donde hubo buena comunicación, donde lo que estaba haciendo el sector educativo iba de la mano con lo que estaba recomendando la autoridad sanitaria, por ejemplo, el caso de Singapur o el caso de Portugal, les fue infinitamente mejor que en los países donde no hubo buena coordinación, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos o el caso de México. La otra coordinación también muy importante fue, sobre todo en los países más grandes, la coordinación entre niveles de gobiernos, entre el nivel nacional, el nivel estatal, el nivel municipal. En algunos países una coordinación muy buena, en otros una coordinación que fue un verdadero desastre. España es un ejemplo de esa mala coordinación intergubernamental que terminó aumentando las desigualdades, básicamente dejando a cada jurisdicción educativa, a cada localidad, arreglárselas por su cuenta y por supuesto el resultado de eso fue, bueno, hubo dos resultados, uno positivo y es que frente a este vacío dejado por un gobierno con respuestas inadecuadas, la sociedad civil y otras instituciones, a veces las ONGs, a veces el sector privado, a veces las universidades, llenaron ese vacío. Y eso no es malo, eso nos enseñó el poder de estas colaboraciones. Pero por supuesto, esto aumentó las desigualdades, porque hubo lugares donde hubo mucha mayor densidad de esas redes, de esas organizaciones que llenaron el vacío dejado por la falta de estrategia del gobierno nacional, y en otros sitios no hubo ese tejido social que permitiera llenar ese vacío, y la consecuencia es que al término de la pandemia, la desigualdad en oportunidad educativa es mayor de lo que era al comienzo de la pandemia. O sea que la pandemia nos enseñó también de qué manera la escuela presencial, la escuela física, con todas sus deficiencias, es un mayor espacio de igualación de oportunidades que la educación digital si se llevara a cabo en casa. En la historia de UNESCO, que es la organización que fue creada al término de la Segunda Guerra Mundial para facilitar un mundo que pudiéramos vivir en paz y sustentable. Esta organización 3 veces en su historia ha encargado a una comisión independiente que se haga cargo de los principales desafíos del momento y que produzca un marco orientador de hacia dónde debe ir la educación. La primera vez que UNESCO hizo esto fue en el año 68, cuando le encargó a Edgar Ford que coordinara una comisión que produjo el informe Aprender a Ser, cuya idea principal fue que había que educar a la gente para aprender a lo largo de toda la vida. La segunda vez que la comisión hizo esto fue en el año 92, cuando le pidió a Jacques Delors, expresidente de la Comisión Europea, que coordinara una comisión que produjo el informe La educación encierra un tesoro, cuya principal idea es que la educación debe ser multidimensional y debe desarrollar aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir. Ya este informe introducía la idea de que la globalización iba a aumentar la interacción que teníamos todos con personas diversas, en toda clase de dimensiones de identidad, diversidad racial, socioeconómica, étnica, cultural, de nacionalidad, y que la educación debería prepararnos para ver esta diferencia de forma positiva. En cierta manera, este informe, publicado en el año 96, anunciaba ya la importancia de la educación global. La tercera vez que UNESCO hace esto fue cuando en el año 2019, la directora general de UNESCO le pide a la presidenta de Etiopía que coordine una comisión de la cual forme parte, que produce un informe sobre los futuros de la educación, cuyo título es Reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social por la educación. Y este informe, publicado en noviembre del año 2021, tiene 3 partes. La primera parte, de 2 capítulos, habla de cuáles son los principales desafíos de nuestros tiempos. Y estos desafíos son el cambio climático, las amenazas a un mundo construido sobre la idea de que los derechos humanos deben ser la base del contrato social, el reconocimiento de que todas las personas, sin distingo de ningún tipo, tienen ciertos derechos simplemente porque son humanos. La amenaza
a la democracia como forma de gobierno. Las amenazas generadas por la creciente fragmentación social y los conflictos al interior de las sociedades, las generadas por la desigualdad y la pobreza, y las generadas por la inteligencia artificial y la manera en que la inteligencia artificial nos pone a vivir en mundos gobernados por algoritmos, donde eso dificulta nuestra posibilidad de encontrarnos con el que es diferente y de construir un bien común con el que es distinto. Bueno, todos estos son desafíos globales que tienen su expresión local. Y luego dice el informe, lo más importante que puede hacer la educación es alinear el tipo de capacidades que busca desarrollar con estos desafíos, para comprenderlos, para administrar esos riesgos y para lograr un mundo donde el bienestar humano florezca y no se vea amenazado por estos desafíos. Cuando escribimos el informe, que como decía fue escrito entre los años 2020 y 2021, durante plena pandemia. No hay duda de que el contexto de la pandemia influyó en nuestra manera de pensar, entre otras cosas porque hizo muy visible las limitaciones de los gobiernos, hizo muy visible lo importante de una respuesta de la sociedad toda frente a una crisis. Y esa misma idea está expresada en el informe. Este es el primero de los 3 informes sobre los futuros de la educación que ha publicado UNESCO, que no está dirigido exclusivamente a gobiernos. Los primeros 2 tienen como audiencia los ministerios de educación, bajo el supuesto de que la educación la cambia el gobierno. Y este está dirigido a todas las personas, bajo el supuesto de que la cultura educativa es el resultado de un diálogo social amplio, incluyente, participativo, en el que participamos todos. Y este informe, a diferencia de los 2 anteriores, no se presenta como una propuesta acabada, sino como una invitación a una co-construcción, porque dice el informe, el desarrollo de una estrategia concreta de cómo cambiar una institución o un sistema no lo puede plantear una comisión que hace un informe que tiene aspiraciones planetarias. Tienen que desarrollarlo actores locales que conozcan las necesidades, las fortalezas, las oportunidades en cada contexto y que traduzcan estas ideas en su significado en ese contexto en particular. Bueno, este informe es realmente una invitación a la educación global. Este informe dice, no hay sino educación global. Cuando este informe dice, la educación tiene que ser relevante, tiene que ser auténtica y significativa. Y auténtica es que le permita al estudiante conocer la relación entre lo que está aprendiendo y estos problemas de los que se ocupan los primeros 2 capítulos de informe, que son todos problemas globales. Y significativa, que se conecte con valores que lo son para el estudiante. Entonces, yo creo que una manera de pensar en la educación de ciudadanos globales es pensar en la educación ciudadana del siglo XXI. Alguna gente, yo creo que reflejando unas visiones un poco anacrónicas, ven a la educación global como en competencia con una educación que prepara a la gente para participar en sus comunidades locales, nacionales. Y yo creo que no hay nada más alejado de la verdad. Es decir, cuando una educación global, desde mi punto de vista, es una educación que asume los objetivos de desarrollo sustentable, que representan una visión de cómo construir un mundo donde quepamos todos, nos relacionemos unos con otros en paz, y nos relacionemos con el planeta de una forma sustentable, y dice, desarrollemos las capacidades para lograr esto. De manera que yo creo que la educación, el desarrollo de la ciudadanía global es el tema de la educación de nuestros tiempos, es sobre el cual se puede articular el desarrollo de todas las capacidades que le permitan a las personas convertirse en arquitectos de su propia vida y en personas capaces de asociarse con los demás para mejorar las comunidades en las que forman parte, que son locales y globales a la vez, y donde estas 2 están interconectadas. ¿Cómo puede ayudar la tecnología? De miles de maneras. Yo creo que una de las cosas que nos dio la pandemia fue una gran lección, una gran experiencia de entender a la profesión docente como una profesión global. Porque por primera vez en su vida muchos docentes se vieron en comunicación con colegas en otras latitudes y descubrieron que tenían intereses comunes y que tenían la posibilidad de aprender unos de otros y que tenían la posibilidad de colaborar. Y por supuesto, esto creo que no hay un medio más idóneo para construir estas comunidades globales virtuales que la tecnología. De hecho, no sé cómo se podría hacer sin tecnología porque el costo sería tan alto que excluiría a la mayor parte de los profesores del mundo. Y lo mismo con los estudiantes. No creo que esto haya necesariamente ocurrido en la pandemia, pero no hay duda de que la tecnología nos permite desarrollar un conocimiento, una práctica educativa en donde los estudiantes aprendan a resolver problemas resolviéndolo en conversación con colegas en otras latitudes. Y que esto le permita al estudiante sentirse que el mundo es de ellos también y que ellos son del mundo.
no hay duda de que la creación del Plan Ceibal, desde sus orígenes, se adelantó, fue una iniciativa de vanguardia. Es decir, la idea original del Plan Ceibal de implementar en Uruguay el programa Un Laptop para Cada Niño era una idea muy avanzada y muy prometedora para su tiempo, pero en retrospectiva una idea muy limitada también. Y yo creo que la pandemia le permitió al Plan Ceibal reinventarse y lograr su verdadera dimensión de ser una agencia de innovación y no una agencia simplemente de implementación de la idea de un laptop para cada niño. Y le permitió al Plan Ceibal articularse muchísimo mejor con el resto del sistema educativo, convirtiéndose en un socio extraordinario de desarrollo de capacidades de los profesores, de capacidades, no ya solamente capacidades digitales, sino de capacidades digitales al servicio del desarrollo de capacidades pedagógicas para el logro de todas las metas del currículum, no solamente las metas del currículum que tenían que ver con el aprendizaje en forma digital. Entonces, no hay duda de que la pandemia representó para el Ceibal un momento de aprender de su propia experiencia, de aprender de dónde no habían logrado las cosas que pensaban. Uno podría haber esperado que un país que había empezado tan tempranamente con el One Laptop per Child pues iba a ser el Singapur de América Latina. Y aunque le fue mejor que otros países, no fue exactamente Singapur, porque en las evaluaciones que ha hecho el propio Plan Ceibal y el Ministerio de Educación descubrieron que había muchas faltas de conectividad, había cosas que no se habían logrado, y el que el Plan Ceibal se haya interesado en este conocimiento es lo que lo hace una organización de aprendizaje, una organización interesada en aprender su propia experiencia y en fijarse metas más ambiciosas. De manera que yo creo que el convertirse en una agencia de innovación, más que en una agencia de promoción de la tecnología, donde la tecnología es una de las herramientas para promover la innovación, pero no es la única, y donde lo que anima la innovación son claros propósitos pedagógicos y sociales, más que el prurito de difundir tecnología, es un logro en la evolución del Ceibal extraordinario, y que sin duda alguna lo coloca a la vanguardia de instituciones semejantes en América Latina, por cierto. Bueno, ha sido un placer haber podido escuchar a Fernando Reimers en el espacio digital Fundación Ceibal. Simplemente quería compartir con ustedes algunas de las ideas que él presentó en este espacio. Por un lado, teniendo en cuenta qué oportunidades brindó la pandemia, es importante los puntos, digamos, que él remarcó en relación a fortalecer la idea de la importancia de la educación integral. El acento que hubo en cuidar aspectos socioemocionales y el bienestar de los estudiantes en general, es decir, esta necesidad de poner el acento en los aprendizajes prioritarios, centrados en algunas áreas de conocimiento específicos, pareció tener un movimiento hacia una mirada más integral de la educación. Eso por un lado. Otro punto interesante que también puntualizó Fernando, el redescubrimiento del poder de la comunicación entre los hogares, las familias y las escuelas. Y también, desde el punto de vista de la comunicación, poder poner en la práctica la idea de una escuela en red, de un sistema educativo en red, en el cual a través de las posibilidades de comunicación que facilitan las tecnologías, permitió un mayor relacionamiento de sus distintos actores. Por ejemplo, como mencionaba Fernando, la posibilidad de que los docentes pudieran entrar en contacto con pares de una manera muchísimo más fluida, mucho más allá de las fronteras de los centros educativos, que era el tipo de interacciones que tenían de forma más habitual antes de la pandemia. Y por otro lado también Fernando remarcaba algunas de las barreras que también se vieron expuestas durante el periodo del cierre de las escuelas durante la pandemia. Entre ellas, la disponibilidad de infraestructura tecnológica, que eso obviamente ha quedado de manifiesto en muchos países de la región, pero también él puntualizaba que otra de las barreras fue la organización y la gestión del liderazgo. Esto seguramente es algo en lo cual muchos sistemas educativos están trabajando, pero interesante también esta puntualización de Fernando, que de alguna manera presenta una realidad en la cual
las barreras no están solo puestas en los recursos económicos o financieros para poder adquirir tecnología que con miradas de largo plazo y con una propuesta de hacerlas escalables a nivel nacional en los países representan grandes volúmenes de inversión, sino también en la dimensión de la gestión, la organización y el liderazgo. Y finalmente, un punto que me parece interesante remarcar, dado que el plan Ceibal, ahora con su nueva identidad, está cumpliendo 15 años, rescatar algunas de sus palabras con respecto a Ceibal, que consideró una iniciativa de vanguardia, y también sus palabras orientadas a ver cómo en contexto de pandemia Ceibal pudo reinventarse, convertirse y posicionarse como una agencia de innovación y articularse de una manera mucho más marcada con el sistema educativo. Bueno, hasta aquí algunas palabras marcando algunas de las ideas que presentó Fernando Reimers, a quien volvemos a agradecerle por su participación en este espacio de la Fundación. Y también quería compartir con ustedes el sentido de este espacio, que iniciamos el año pasado y que tiene que ver con poder articular la reflexión con el humor. El humor a veces está un poco dejado de lado o está subvalorado como una dimensión que quizás no tiene la misma densidad, en el buen sentido de la palabra, que aquellos espacios más serios de reflexión, y nosotros apostamos por acercarlos, por encontrar en el humor una manera también de poder ver de otra manera la realidad y de hacer más entretenido ese ejercicio de pensar en los desafíos y en las oportunidades del campo educativo. Me gustaría invitar a Manuela da Silveira. Muchas gracias. Hola Manuela, ¿cómo estás? Hola Florencia, bueno, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de Fundación Ceibal por esta oportunidad. Este es el segundo año que participo de este espacio digital y es tan divino aprender del equipo, del proceso. Ustedes tienen planificado cuál va a ser el espacio, el contenido que van a acercarle a esta red docente que viene también, ahí se refleja, ¿no? Esto que hablábamos de la red, porque hay gente de Bolivia, hay gente de Costa Rica que se está sumando, del interior del país, de Brazo Oriental, de Maldonado, que forman parte de esta transmisión ahora, y después también lo van a ver otras personas en otro momento, a quien también saludo y saludamos. Y es espectacular ir viendo las principales ideas que acercan estos especialistas, estas personas, como hoy fue Fernando, y ver cuáles son los conceptos que podemos trabajar desde el humor, ¿no? Por ejemplo, estaba el tema de, con miedo es difícil aprender, y ¿no? Cuando empezamos a experimentar que el error nos permite aprender, lo vimos en otro de los videos del año pasado, pero es una de las ideas que también trae este contenido de hoy, o veíamos que esto nos ha permitido ensayar algo que tal vez nos hubiera llevado mucho más tiempo, como cuando en teatro decimos salgo al toro y voy, y muchas veces descubrimos una expresión nueva, que es creativa, y que tal vez no hubiera surgido si no estaba esta situación. Entonces, esta adaptabilidad o esta creatividad nos permite plantear, en el caso de estos contenidos y estos videos de humor, a través de la mirada de 4 personajes que también integran este triángulo que hablamos desde Fundación Ceibal, de lo importante que es esa comunicación entre cuerpo docente, familias y estudiantes. Acá tenemos a una chica que es adolescente, que va a estar cumpliendo 15 años también, como Ceibal, en este recorrido de este año. Tenemos a un alumno, a su hermano, a un padre, en este contacto que también empezó a ver más fluido entre maestra, por ejemplo, y un padre o alguien de la familia que también forma parte y se involucra en ese diálogo, y la importancia de estar en contacto y de hacernos buenas preguntas. Y me imagino y encarno en muchísimas maestras que he tenido durante mi pasaje por Manuela, la escuela. ahí estamos viendo las imágenes, Sí, estamos viendo las imágenes del video que preparaste. Me gustaría un poco, para poder compartir con la audiencia, cómo trabajás y en qué ideas te basaste para el video de hoy, y cómo trabajás esto de articular el pensamiento un poco más serio, más académico, con el humor. Bien, en este caso, en el video de hoy, trabajamos la comunicación, cómo es nuestra comunicación con tantos medios, con tanta tecnología que hay también al servicio de esa comunicación, cómo la gestionamos, cómo gestionamos esos espacios y nuestra presencia, nuestra identidad
a través de los medios que hay para comunicarnos. Trabajamos también a una maestra que la imaginamos ya en contacto con otras personas de otros países que la enriquecen, que le pueden dar el aporte, que le pueden decir, mirá, acá estamos implementando esto, y cómo las fronteras también se desaparecen gracias a la tecnología y podemos pensar en este presente en red y en el futuro también en red. Trabajamos con el padre, por lo general trabajamos esto de que aprender sin miedo, es espectacular verlo como para una forma de tener esa apertura y esa flexibilidad cuando estamos prototipando de repente algo y hay un error, y ese error nos permite estar un poco más cerca de otro aprendizaje, y lo trabajamos con el padre. Las tantas posibilidades que hay de compartir un contenido, por ejemplo, cuando hay tecnologías que sí nos están acercando a algún conocimiento de otra manera que está bueno atender y tenerlo en cuenta, y entonces cómo es el vínculo con una maestra, de repente con TikTok, y cómo puede entender que desde qué lugar lo puede aportar, eso también, ¿no? Hablando con el lenguaje de adolescentes, por ahí fue como el contenido, que es un placer ese desafío y tomar ese ejercicio de cuáles son las ideas que iba a plantear Fernando, qué podemos apartar desde el humor, y también, si me permitís, Florencia, la invitación a que pongan ahí, y bueno, a través del hashtag Espacio Digital FC, y quieren compartir algo que también sienten que hay humor, porque el humor lo que tiene es que nos cientifica y también genera como una red entre nosotros. Es como que muchísimas veces nos damos cuenta de que nos reímos de cosas similares, o que hay cosas que son como inherentes a todas las personas, entonces sí, gustan sumar algo también desde su lugar, más que bienvenido para que siga este círculo también de aportes ricos, y también de otros lados que lleguen y que nutran el próximo. Me parece importante lo que marcás, y aprovecho, Manuela, para recordar y compartir con los cientos de personas que nos están siguiendo de más de 17 países, que la Fundación Ceibal está trabajando este año y el año pasado también en la resiliencia, cómo construir sistemas educativos resilientes. Esto obviamente tiene que ver con, primero, la pandemia, como puso a prueba todos los sistemas educativos, pero también con una idea de mirar hacia adelante. Los análisis que hacemos de lo que ocurrió durante la pandemia no es solo para quedarnos mirando cómo trabajar en la pandemia, sino proyectar a futuro otros desafíos que puede haber en los sistemas educativos, analizar qué barreras y qué oportunidades se generaron durante la pandemia, y a partir de esto poder construir a futuro sistemas educativos más resilientes. Y el humor tiene que ver con la resiliencia, tiene que ver con a veces encontrarse con dificultades y poder superar esas dificultades, y bueno, poder aprender de los propios errores o de las propias limitaciones. Así que me parece excelente tu participación, el aporte que has hecho a este ciclo de la Fundación Ceibal. Vamos a volver a agradecer a los cientos de personas que nos están siguiendo, tanto de Uruguay como de toda la región. Tenemos incluso algunos participantes de Europa y de África. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, y nos vamos a despedir. Vamos a contarles que esta grabación va a quedar disponible en la página de la Fundación Ceibal, si quieren volver a verla y compartirla, y nos vamos a despedir nuevamente con el video que preparaste para este espacio, Manuela, así lo volvemos a compartir. Buenísimo. Compartirles que vamos a poner en el chat una encuesta para que nos ayuden también a seguir creciendo y mejorando, y compartirla con ustedes. Les robamos unos minutitos también de su tiempo para completarla. Muchas gracias, Florencia, y a todo el equipo, un placer. Bueno, muchas gracias a todos, nos vemos pronto. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron esas vacaciones? ¡Ay, qué grandes que están! Están enormes, preciosuras de mi vida. ¿Cómo es aprender en la actualidad con todos los avances que hay para comunicarnos? Me bajé una app de la hidrografía del río Uruguay. Fantástico la tecnología, cómo va uniendo todos los mundos. Yo sigo un profe de geografía en TikTok que la gasta. Él, mirá. ¿Qué pasaría si de repente la Tierra dejase de girar? Y yo tengo un videojuego que me enseñó todo sobre la Edad Media. Y yo aprendí a sacar fotos con el temporizador del celular. Ponés 3, 2, 1 y tácate, sin manos. Ya voy a agarrar la mano esto. Pónganse que yo lo pongo. Ahí. Está buenísimo esto. ¿Se podrá usar en video también? Ahí. 3 segundos, vengan, vengan, vengan. No vino nadie. Papá, sos del Paleolítico. Antes no teníamos internet. ¿No había wifi? Guay. Si se corta internet me voy a virar lo de la tía. No. Pasa que el modem es del año del ñaupa. ¿El qué? El modem. Ñaupa es una voz quechua que significa viejo o antiguo. Viejo. Tipo Facebook. Facebook. A mí me encanta Facebook. Le pongo like a
todas mis amigas de crochet. Yo me conecto mucho con maestras de otros lados. Hay maestras que están en Nicaragua, maestras que están en Venezuela, hay una persona que está en Brasil. Y yo le digo, vos sé, y como no hay fronteras, la tecnología también nos acerca. Sea cual sea el medio, lo importante es hacernos buenas preguntas. ¿Cómo estás? Quiero saber cómo estás. Ya lo puse en las redes. No, Delfina, sticker no, comentame algo, quiero saber cómo te sentís. Hija, Delfina, ¿cómo estás? O diría Jaime. ¿Cómo te va? Me voy a vivir a lo de la tía. Ahí. 3 segundos, vengan. La comunicación entre estudiantes, docentes y familia sigue siendo fundamental para seguir aprendiendo en comunidad. Nos vemos en el próximo espacio digital de Fundación Ceibal.